Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial, que es la doctora Karen Garibay, que es odontopediatra, es odontóloga pediatra certificada, y ella se encuentra en Toluca, México, y también la vas a encontrar en Instagram como krn.odontopediatra. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, Doc, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar por acá platicando contigo y para quienes nos vean en YouTube. No, feliz de que estés aquí como invitada. Platícanos un poquito de ti. Pues mira, soy odontóloga desde hace, bastantes años, yo creo que diría unos 11 años que salí de la carrera y llevo más o menos unos 7 siendo especialista en odontopediatría. Tuve la fortuna de estudiar en el mismo lugar donde radico, que es acá en el Estado de México, y la verdad es que yo creo, o podría decirte que la odontología es muy retadora. No sé qué opinas tú, pero en sí, o sea, el haber estudiado odontología fue una etapa compleja. Es, hay que buscar pacientes, no sé, se vuelve muy retadora la carrera. Yo cada que me preguntan si recomiendo, yo digo que sí, porque se necesita como mucho ímpetu, o sea, de verdad querer estudiar porque Y, sí es complejo. Pero a diferencia, la especialidad es una cosa completamente diferente, es pura amor y felicidad. Yo, yo disfruté muchísimo haber estudiado la especialidad. Esa es mi parte favorita de la odontología. ¿Y por qué decidiste esa especialidad en específico? Pues fíjate que tuve oportunidad de realizar mi servicio social y yo creo que ahí no me vas a dejar mentir, creo que es la etapa en la que más aprendemos todos. O sea, si bien la carrera va muy teórico-práctica, porque llevas clínicas y todo ese tipo de cosas. En el servicio social es donde más en práctica ponemos, donde en realidad nuestros conocimientos se ven, o sea, donde nos retan, donde hacemos diagnósticos ya propios. Entonces, ahí tuve oportunidad de estar en un hospital que era acá de Toluca, que se dedica específicamente a atención dental de niños, y descubrí que tenía habilidades. Entonces, eso hizo que tomara la decisión, además de que pues la dan aquí en la Universidad del Estado, o sea, como que todo se fue acomodando, se fue amalgamando muy bien, y esa fue la razón por la cual decidí, y creo que de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y tienes tu consultorio clínica en Mero Toluca. Sí, estoy en el centro de Toluca, tengo mi consultorio dental, igual si gustas te dejo los datos, bueno, si me permites te dejo los datos aquí, me pueden contactar vía Doctoralia, Instagram, Facebook, o sea, creo que estoy muy visible por todos lados, entonces, pues por ahí podemos estar en contacto. Y atiendes desde bebecitos hasta adolescentes. Exacto, sí. Otro reto también de la odontología es esa, saber que uno estudia, pero estudia las bases y que ya después de eso uno tiene que estarse preparando constantemente para poder dirigirte o ser un poco más conocedora de todos los temas que abarca la odontología. Entonces, sí, afortunadamente después de la especialidad seguí preparándome para poder ahora atender mejor a los bebés, pero también a los que ya van creciendo, porque evidentemente vamos acompañando a todas las familias en ese proceso, en el crecimiento de nuestros pacientes. ¿Hasta los 18? No, yo diría que por ahí como de los 15. Afortunadamente también cuento con una ortodoncista que me ayuda para irlos encaminando como a todo ese periodo. Ya sabes que ortodoncia, ese tipo de cosas. A veces lo que pasa con los niños es que les cuesta mucho trabajo volver a tener confianza con otro odontólogo, que es creo que es la gran magia del odontopediatra. Poderlos introducir, acompañarlos y poco a poco irlos soltando. Sí, total. Hoy, ¿qué tema nos traes, doctora? Mira, te platicaba, vamos a hablar un poquito sobre urgencias y emergencias en la consulta dental odontopediátrica. Me parece interesante platicar de esto porque sé que para los papás, cuando nos contactan, porque evidentemente son ellos con los que tenemos el primer manejo, siempre para ellos todo lo que les suceda a sus hijos va a ser necesario atender ahora, ¿vale? Porque pues, son sus hijos, obviamente nos están entregando lo más importante que tienen. Y sé que este tipo de cosas nos llegan a los especialistas, a los generales, entonces es importante que nosotros aprendamos a determinar qué sí es de inmediato y qué podríamos programar y para ayudarles también a tranquilizar a los papis, ¿vale? Está buenísimo el tema, doctora. Pues empecemos. Vale.
Bueno, te platicaba que entonces emergencias y urgencias dentales en odontopediatría es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Rapidísimo te platico que, bueno, como te decía, estudié en el Estado de México y ahí realicé mi pregrado y mi posgrado. También tengo la certificación por el Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica. Me parece importante recalcar esto porque en algunas ocasiones acudimos a consulta con la intención de que nos atienda el mejor odontólogo. Pero bueno, seamos realistas. Nosotros lo que vamos a hacer es atenderlo con las herramientas que tenemos, ¿vale? Entonces, estarnos actualizando es lo que nos va a dar estas herramientas para que nosotros podamos hacer ese tipo de cosas. Entonces, tener esta certificación pues avala el hecho de que estamos en una constante actualización para poder darle a nuestros pacientes los mejores conocimientos y los mejores tratamientos, ¿vale? Mi principal idea respecto a este tema, pues es que podamos aprender a definir lo que es una urgencia de una emergencia, recordando o haciendo énfasis de nuevo en que los papás siempre nos van a marcar diciéndonos que lo que su pequeño quiere que sea atendido el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues nosotros tenemos que aprender a ver si esto en verdad necesita que lo atendamos hoy, mañana o pasado mañana, ¿sale? Identificar ejemplos comunes, cuáles son como las cosas que normalmente los papis nos van a decir, como de, no, fíjate que se cayó esta restauración, ¿ok? Vamos a ver si eso es importante, si está causando algún tipo de molestia, si no, o lo podemos ir programando. ¿Y cómo vamos a actuar en cada uno de estos casos? Me parece que son los principales objetivos de la charla. Pues mira, ya para ir aterrizando ahora sí los términos, una emergencia dental siempre va a poner en peligro inmediato la salud de nuestro paciente. Esto quiere decir que debe de ser atendido inmediatamente, ¿vale? A diferencia de una urgencia, que no va a poner en riesgo la salud de nuestro paciente, pero si no se atiende, puede convertirse en una emergencia. Ahora, cuando nosotros estamos en una emergencia, recordemos que con niños es difícil el manejo de conducta y nuestro gran trabajo al atender a un niño es ese, hacer un buen manejo de conducta para que la consulta sea mucho más hacia lo favorable que hacia lo desfavorable. Entonces, si llegan con nosotros con una emergencia, es muy probable que la conducta de nuestro pequeño se vea mermada. A diferencia de una urgencia en la cual podemos controlar, en la cual podemos introducir a nuestro niño a la consulta dental y ahí irán más hacia lo favorable que hacia lo negativo. Ok. Una emergencia sí le daría cita el mismo día y una urgencia puede esperar días. Exacto, sí, yo siempre les sugiero que si es una emergencia, traten de hacerse un espacio, incluso platicarlo con los pacientes que están agendados. Doc, perdón, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, podría llegar 30 minutos más. Perfecto. Como que también tener esa apertura con tus pacientes para que ellos sepan que el día que a lo mejor ellos tengan una emergencia, tú estarás disponible también para atenderla, ¿no? Y es que vuelvo a lo mismo, para los papás todo es ya, ahora, en este instante, y aprecian mucho el hecho de que tú puedas tomarte el tiempo para atender a sus hijos. Sí. Ahora, ¿qué consideraríamos una emergencia dental? Pues bueno, esto no difiere mucho de lo que en general es una emergencia en odontología, pero con los niños, los abscesos con compromiso de vías aéreas avanzan mucho más rápido, bueno, o avanzan tan rápido que a veces a los papás les pasa desapercibido. Los niños llegan a hacer poca referencia hasta que los papás los llegan a ver con un cachetote y dicen como, ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Me explico? Y ahí es cuando ya en verdad ponen atención y a lo mejor ya es un proceso que va un poco adelantado para poderlo atender en la consulta dental. Entonces, mientras más pronto podamos revisar a nuestros pacientes, muchísimo mejor. Ahora, los traumatismos dentales en niños son caóticos, por eso los considero una emergencia. Volvemos a lo mismo. En un traumatismo hay mucho caos. Existe el niño, existe el papá, si es un lugar público, existen las personas que están alrededor. Hay llanto, algunas ocasiones hay sangre, hay emergencia por todos lados, ¿vale? Entonces, recordemos que esto, en cuanto nos hagan contacto los papis, tratar de darles preferencia para poder revisar y evitar que esto se agrave. En algunos casos hay mucho sangrado porque hay lesiones en tejidos blandos y esto pues alborota muchísimo. O sea, ver sangre para los papás es, bueno, incluso yo creo que para
cualquiera que no se dedica mucho al área, bueno, que no está en el área de la salud, puede parecer muy caótico. Entonces, ser empáticos respecto a los traumatismos dentales es lo que siempre trato de hacer énfasis y trato de hacer también la consulta dental. Y pues dolor, el que impida comer y el que impida dormir, porque pues obviamente los niños no deberían de sufrir por una caries dental. Recuerden que los niños dependen absolutamente de los adultos. Es obligación y es responsabilidad de los papis acudir a consulta a revisiones para evitar que las lesiones de caries se conviertan en alguna emergencia. Totalmente. Sí. Ahora sí, vámonos con los abscesos con compromiso de vías aéreas, ¿vale? Lo que yo siempre les voy a sugerir es hacer un buen interrogatorio. Yo entiendo que lo primero siempre va a ser que queramos, que por instinto queramos revisar, saber de qué estamos tratando, pero hacer un buen interrogatorio nos va a dar buenas herramientas para poder nosotros después ir descartando o ir poniendo como todo en un rompecabezas de, ok, está sucediendo esto, está sucediendo el otro, y poderlo ir acomodando, ¿vale? Entonces es importante que podamos tener unas buenas preguntas y un buen interrogatorio para las consultas dentales, sobre todo cuando hay compromiso de vías aéreas. Así vamos a poder determinar si esta área, bueno, eso vamos a poder determinar con la revisión clínica, si el área está inflamada y tiene consistencia dura o si tiene consistencia blanda, si tiene eritema, pues tiene una coloración o no, además de que si el dolor es profuso o es un dolor leve, porque incluso pueden llegar niños con este tamaño de cachete y llegar a jugar a la consulta dental. O sea, es importante ver la evolución, es por eso que igual los papás como que también se relajan un montón, como que dicen, bueno, pues, pero recordemos que esto puede crecer, 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 y puede ser que impida que sus pequeños puedan respirar, ¿vale? En algunas ocasiones, a diferencia de lo que les platicaba, sí hay un malestar general. Entonces, también todos estos datos son importantes recabarlos para que nosotros podamos determinar qué grado de celulitis tienen nuestros pacientes y poder saber si podemos atenderla en consulta dental o hay que derivarla, ¿vale? Recordemos que son procesos que llevan días y tener un buen interrogatorio y una buena revisión clínica nos van a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Hay casos en estos abscesos que ya no los puede atender ni el odontopediatra ni el pediatra, y tengan que ir al hospital. Sí, recordemos muy similar a como pasa con adultos, que cuando ya esta celulitis tiene una consistencia dura, donde el dolor es muy profuso, incluso hay un malestar general, hay que hacer pues literalmente drenar, y en algunas ocasiones, incluso para nosotros, es complicado tomar una radiografía. Imagínate lo que sería que nuestro paciente tuviera que abrir boca y todo este tipo de cosas. Entonces se vuelve muy compleja o sea, atender esto en consulta dental. Entonces, sí, por eso es importante que hagamos un buen interrogatorio y una buena revisión clínica, para que tengamos muchas herramientas y poder hacer un buen diagnóstico. Creo que ese es nuestro gran deber como odontólogos, el diagnóstico que realizamos. Y pues bueno, ¿qué les indicaría yo con un tratamiento inmediato sabiendo que podemos mantenerlo en boca, que podemos tratarlo en el consultorio dental? Siempre va a ser el manejo con antibiótico para poder controlar esta infección. En estos casos, nuestro antibiótico de primera elección siempre será la clindamicina, y en niños vamos a usar la suspensión, que la presentación es de 75 miligramos sobre 5 mililitros. Aquí pueden ver la dosis, que es de 20 a 40 miligramos kilogramo día, cada 8 horas. Y recuerden que si tienen alguna duda respecto a cómo se hace la dosis con nuestro niño, que va a ser con el peso, pues preferible acercarnos a un colega, incluso un especialista. Si conmigo alguna vez puedo apoyarlos en hacer este tipo de procedimientos como para hacerle el cálculo, siempre apóyense mejor a que mandemos una dosis que no le vaya a funcionar a nuestro paciente o que lo ponga en riesgo aún más de lo que ya tenemos. ¿Vale? Entonces, el tratamiento lo haríamos por 5 días y pues citaríamos a nuestro paciente para control, para ahora sí determinar qué vamos a hacer en la consulta o cuál es el tratamiento que le vamos a dar a él. Ok. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues viene ahora un reto, ¿no? Porque pues ya controlamos el proceso, pero hay que evaluar el riesgo-beneficio de que el órgano dentario que causó esto se pueda quedar en boca. En algunos casos, pues, obviamente decimos, sí, hacemos la terapia, coloco corona,
pero podemos volver a tener reincidencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un diente que ya, por ejemplo, aquí ya vemos un dientito que ya tenía un proceso, bueno, que ya tenía como una curación y nos dio ahí una latita. Entonces, realmente ese diente nos va a tener un beneficio que se quede o no. Si decidimos que se quede, yo siempre les sugiero hacer un buen aislamiento y una buena limpieza en el momento de hacer la pulpectomía, apoyarnos de hipoclorito, poder hacer, pues sí, un buen manejo del órgano dentario que se va a quedar en boca, ¿vale? Que podamos restaurarlo, que tengamos incluso paredes donde apoyar la corona. Si no logramos esto, milagros no podemos hacer. La odontología no se basa en eso, no se basa en a ver cómo nos funciona, no. Tenemos que ser mucho más selectivos con los tratamientos que vamos a hacer. Si nos conviene que ese órgano dentario se quede en boca como un mantenedor fisiológico, ok, lo hacemos, lo dejamos, a lo mejor podemos auxiliarnos de CTZ, podemos usar varios tratamientos o bueno, varios materiales para poder mantenerlo en boca, pero si va a ser un riesgo para nuestro pequeño, ahí sí preferiría mejor evaluar y hacer una mejor evaluación, a lo mejor incluso volvemos a lo mismo, apoyarnos de alguna otra experiencia que hayan tenido algunos de nuestros colegas y hacer y colocar a lo mejor un mantenedor de espacio, hacer la extracción y colocar un mantenedor de espacio, ¿vale? Para evitar que otra vez vuelva el problema. Tengamos reincidencia. Sí, sí, sí. Tenemos que dejarlo lo mejor posible. Ahora vámonos con el gran tema que les decía, el traumatismo dental. Si bien algunos traumatismos dentales no necesariamente tienen sangrado, simplemente empezamos a notar un poquito de movilidad o una fractura muy pequeña, yo sí preferiría que los traumatismos los viéramos inmediatamente para ir determinando la gravedad del asunto y posteriormente ya evaluar qué haríamos en un futuro, ¿vale? Dependiendo de lo que sea. Pero aquí debe existir mucha contención. Los papás van a llegar angustiados a la consulta, el pequeño posiblemente llegue con llanto, incomodidad, irritable. Entonces, siempre sugiero estabilizar al contexto del niño. Si a lo mejor el manejo de conducta aquí se va a volver complejo, pues bueno, ok, vamos a dejarlo pasar por esta ocasión, porque pues es una emergencia y eso pasa a segundo término. Lo primero es estabilizar a nuestro pequeño, pero sí que nos tomemos el tiempo de hacer un interrogatorio preguntando cuándo, dónde y cómo. Es importante contestar estas preguntas para ir determinando la gravedad, sobre todo cuándo, porque el tiempo es vital en un tratamiento dental. Eh, Saber si podemos aún hacer algo por ese dientito o simplemente vamos a dejarlo que esté de cierta forma. Ustedes recordarán que en traumatismos dentales existen un sinfín de traumatismos. Hay dientes que se avulsionan, hay dientes que se intruyen, hay dientes que simplemente quedan con muy poquita movilidad, hay traumatismos que se limitan a tejidos blandos, pero todo es importante, ¿vale? Entonces, entre más pronto podamos revisar a nuestro pequeño, es importantísimo. ¿Dónde sucedió? Nos puede dar herramientas para que nosotros podamos determinar si a lo mejor necesitamos tomar algún tipo de restricción, como algún tipo de alguna vacuna, acudir, dar algún antibiótico. Recuerden que muchos traumatismos pueden suceder donde son áreas de juegos de niños, hay tierra, está sucio, entonces a lo mejor ahí podría ser una predisposición para nuestro pequeño de presentar un proceso infeccioso. En algunos casos simplemente no, entonces ahí no mandamos o tenemos la selección de no mandar antibiótico. ¿Y cómo sucedió para saber o intuir qué pudo haber pasado con el diente? ¿Vale? Eh, Puede ser que no veamos el diente, que no lo encontramos por ningún lado, entonces tenemos que tomar radiografía para poder determinar dónde está el diente, si no está más adentro, más afuera, ¿vale? Y pues esa sería la cuarta, la revisión clínica y tomar una radiografía para ver la zona afectada. Te escucho, doctor. Sí, digo sí, ¿Sí? claro. A Ah, mí, ok. de recabar tantos datos, pues te puede dar la idea de cómo se Exacto, cayó, qué pudo haber pasado, o sea, como que la anatomía de la caída, ¿no? exacto. De nosotros nos toca ser los investigadores, Sí. investigadores para hacer un buen diagnóstico. Y bueno, mira, como existen un montón de traumatismos, o bueno, más bien dicho, un montón de formas de cómo puede haber actuado el diente, y entonces darnos un resultado,
lo que les voy a recomendar es que para específicamente ortopediatría existe una guía que es de la Asociación Americana de Odontología Pediátrica y ahí nos hablan de los traumatismos en dientes temporales. Estas guías normalmente se están actualizando. Esta dice que la última revisión fue en el 2020, pero la encontramos actualizada como 2024. O sea, es decir, la seguimos, fue revisada en el 2020, pero la seguimos utilizando en el 2024. Y la ventaja es que aquí podemos encontrar imágenes, podemos encontrar qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente, cómo vamos a actuar, cuál debería de ser la condición del seguimiento. Entonces, viene muy didáctica esta guía. Te paso la liga, Doc, para que porfa la dejes aquí abajito Sí. y la puedan tener, o sea, estas se están actualizando constantemente y vuelvo a lo mismo, el estar actualizados como odontólogos nos va a ayudar mucho a tener mejores tratamientos en nuestra consulta dental. Sí, a seguir la guía que ya está aprobada de paso a paso qué hacer con cada traumatismo, ¿no? Exacto, y les va a facilitar muchísimo. Aparte, estoy segura que a todos nos ha pasado de que, yo no me acordaba o, yo estaba confundida entre este término y este otro. Entonces, estas guías nos mantienen en actualización y nos mantienen refrescando temas que a lo mejor aprendimos en la carrera, que a lo mejor no son tan comunes, porque realmente los traumatismos, afortunadamente, son cosas, este, ocasionales, no son a lo mejor lo que atendemos todos los días en la consulta dental. Sí, pero como son niños, pues puede pasar. Es complejo, Cualquier ¿no? momento. Y es muchísimo, o sea, los traumatismos dentales, el más alto índice obviamente es en la escuela, porque es donde más pasan tiempo, después en casa, pues porque es el segundo lugar donde más pasan tiempo. Sí. Entonces, son lugares que a lo mejor no tenemos o no estamos del todo preparados porque están destinados a otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues lo primero que les digo, apóyense, sí digo, son papás, apóyense en el odontólogo y ustedes como odontólogos, apóyense mucho en los papás y ayúdenles a dar contención porque de verdad que es un tema que les abruma demasiado y nosotros como personal de salud tenemos que ser un poquito más empáticos respecto a estos temas. Sí, totalmente. Pero sí, todos los niños todo el tiempo se caen. Sí, sí, pues sí, están aprendiendo a caminar, eso pasa, eso sucede. Juegan o se suben al árbol o no sé. Exacto, sí, sí, sí. Te digo, en la escuela, un empujoncito, bye. Y Exacto. no lo hace, o sea, no hay una mala intención, simplemente están descubriendo el mundo y durante este proceso suceden los traumatismos. Sí. Bueno, ahora, el dolor que impida comer y dormir. Aquí también tenemos un gran tema, porque obviamente eh, los papás te van a marcar porque a lo mejor lo más seguro es que no quiso dormir o se despertó con un dolor ese día. Entonces, pues obviamente ellos se sienten invadidos porque no pueden hacer nada, porque el niño llora, se mueve, incluso te pueden hacer citas a medianoche para que los veas a primera hora mañana. O sea, son temas complejos, pero vuelvo a lo mismo. O sea, aquí ningún niño debería de estar sufriendo por dolor. Ninguno. Es responsabilidad totalmente de los papás estar haciendo la limpieza dental porque ellos no son personas independientes, no pueden tomar decisiones. Entonces, debemos, como adultos, ser conscientes de que los niños dependen en salud bucal totalmente de nosotros, ¿vale? Entonces, tenemos que ser específicos con cómo vamos a introducirnos a estas consultas. Los niños probablemente, como es que hay dolor, van a estar muy irritables. Entonces, revisarlos, hacer manejo, es complejo, ¿vale? Los papás pueden venir también enojados, irritables, incluso los niños regañados, o sea, son consultas complejas. O viene la otra, los chiquitos muy apapachados, entonces pues va lo mismo, o sea, los niños no quieren que los revises, no quieren que los toquen. Entonces Como- son consultas complejas. Sí, Entonces, dime, doctor. digo, muchas veces los papás los llevan porque a ellos no los dejan dormir. Exacto. Y recordemos que no debería ser así, debería ser porque nuestro pequeño no debería de presentar un dolor así, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, pues preguntando cuándo inició, qué sintió, cómo lo vio, o sea, ese tipo de cosas son importantes que nosotros sepamos.
Existe una inflamación, porque en algunos casos solamente hay dolor, pero no hay un proceso, no hay un absceso como tal, entonces vamos a revisar si existe o no existe y preguntarle si dieron algún tipo de analgésico. Normalmente el dolor en estos casos no puede ceder al analgésico porque es una pulpitis irreversible. Entonces es tan profuso el dolor que evidentemente un analgésico no nos funciona. Entonces, pues, obviamente en casa van a estar con el llanto todo el tiempo, incomodidad, molestia. Incluso les marcan de la escuela, señora, su hijo tiene una molestia, entonces van por la escuela y es cuando también te pueden marcar a ti como odontólogo. Entonces, ¿en qué consiste? Revisión clínica y auxiliarnos de una radiografía para hacer un mejor diagnóstico. En estos casos es mucho más simple porque no debería de haber una inflamación como tal, ¿sale? Como la que vimos hace rato. En estos casos sí se puede hacer un mejor manejo porque en este nos estamos centrando totalmente en la pulpa. Entonces, como reacciona la pulpa, es como nosotros vamos a poder determinar qué es lo que vamos a hacer. Ahora, como también va a haber muchas formas de cómo vamos a tratar estas sintomatologías, pues obviamente les voy a recomendar también la guía para dientes primarios y para dientes jóvenes de dentición permanente, ¿vale? Porque aquí ya vamos a actuar de diferentes formas según cómo haya afectado la caries y esté reaccionando la pulpa. Una vez más, es una guía que también está actualizada al 2014, 2020, mentira, fue realizada en el 2020 y todavía fue publicada en el 2024 por la Asociación Americana de Odontopediatría. Entonces, está muy interesante. En esta viene mucho más texto, no viene tan gráfica como la anterior que les comentaba, pero creo que estamos un poco más familiarizados con pulpa que a lo mejor con los traumatismos, porque esto sí puede ser una consulta del día a día, Sí. ¿no? Entonces, pues lo primero obviamente es que nosotros nos hagamos tiempo, sobre todo para que nuestro pequeño no tenga dolor. En esta sí les voy a pedir que sean súper empáticos. Si realmente no hay un riesgo a la salud de nuestro paciente porque puede respirar y no hay un sangrado, recordemos que el dolor es algo que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Imagínense lo incapaz, o bueno, lo incapaz que puede ser un pequeño de poder controlar eso, ¿vale? Entonces, ahí sí les sugeriría o sí les pediría que fuéramos más empáticos y les hiciéramos un chancecito en nuestros, ¿cómo se llaman? En nuestras consultas dentales. Ok, sí. Ahora vámonos ya con las urgencias, ¿vale? Y bueno, ¿qué es una urgencia o las razones más comunes por las que un papá se va a comunicar con nosotros? Doctora, la acaba de doler el diente. Ahorita comiendo un chicle, comiendo el sándwich, me dijo que le dolía. ¿Lo puedo ver en la tarde? Ok, vamos a revisar, sigue presentándose el dolor. No, solo fue en ese momento, pero me gustaría que lo revisara. Ok, ¿qué le parece que en el momento que vuelva a presentar podemos dar analgésico y la veo la próxima semana o la veo el día miércoles? Eso es una urgencia para el papá, pero en realidad es algo que podemos controlar, ¿vale? Si sea el analgésico, es algo que se puede controlar por algunos días. Fracturas dentales sin exposición pulpar. Eh, Doctora, se le cayó un pedacito de diente y ya te mandan fotos. Bueno, generalmente también en odontopediatría, yo soy mucho de pedir fotos para poder ir determinando si vamos a tomarlo como una emergencia o como una urgencia. Entonces, fracturas dentales, ok, la ves y dices, ¿tiene molestia? No, puede comer sin problema, ok, la veo tal día, nos vemos para poder evaluar y determinamos qué hacemos. Ok, darles paz, darles tranquilidad a los papás, porque recordemos una vez más, todo es urgente para ellos, ¿vale? Movilidad dental, te van a decir, todo, ya se le mueve la corona que le puso. Por ejemplo, aquí, mira, en esta imagen, si te das cuenta, pues es obvio que se va a mover la corona que le pusimos, porque pues, es un diente que ya se va a caer. Entonces vamos a tener ese tipo de situaciones. Pero obviamente se asustan porque dicen, tú, es el diente que ya le curó, entonces quiero que lo revise. Claro, lo vamos a revisar, pero vamos a darnos chance para programar una cita y entonces ahí sí lo revisamos con calma. Ahora, persistencia de órgano dentario, ellos nos van a decir, doctora, le acabo de ver que le está saliendo el diente, pero todavía no se le cae el de enfrente. Y como vemos en la imagen, pues sí, eso pasa, hay persistencia del órgano dentario temporal y entonces hay que ayudarle a extraerlo, pero es algo que podemos programar. Otra muy común
las caries, doctora, le estaba cepillando el diente, le vi un puntito negro. Ok, le causa alguna molestia, se ha quejado, ha podido comer, sin problema. Ok, vamos a programar esto para que no sea algo que se agrave, ¿vale? Y posiblemente, doctora, me dio mi pequeño este pedacito de diente y resulta que es la resina que le habíamos puesto hace algún tiempo o que se despegó alguna corona. Entonces, todo esto se puede programar porque no impide la salud dental, la salud física de nuestro paciente ni la salud general de nuestro paciente. Todos estos tratamientos que te acabo de comentar se pueden agendar, pero son las más comunes, o sea, son cosas por las cuales un papá te marca o te dice como, este, Doc, me urge que vea a mi pequeño. Sí. Seguro te ha pasado. Tratas de tranquilizarlos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Acuérdense de acompañar a los papis. Están trabajando con lo más importante que tienen. Tengan mucha paciencia. Siempre les digo, en odontopediatría somos un triangulito, ¿vale? En la base estamos odontólogo, papá, y en la cúspide siempre va a estar nuestro pequeño. Entonces trabajamos a la par con papás. Ahí nadie es más importante. No son ni más importantes los intereses de nuestros papis, ni más importantes los intereses del odontólogo. Aquí los intereses más importantes son los del niño para su beneficio y ambos tienen que apoyarse. Yo les digo a los papis, si ustedes no tienen confianza en el odontólogo que los está atendiendo, busquen otro. O sea, ustedes necesitan confiar en el tratamiento que se le está haciendo y en el odontólogo que están confiando la salud de su pequeño. Sí. Y no todos los odontólogos somos para todos los niños, ni para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para nosotros. Entonces, vamos a aprender a que debemos de pagar por un tratamiento que nos haga felices a nosotros. Sí, que nos dé confianza, así como cuando nosotros vamos con un médico, ¿no? Exacto. Sí, sí, si no te da confianza en los diagnósticos ni cómo te están tratando, Ujú. busquemos a alguien más, ¿vale? Y pues bueno, por último les hice una comparativa, güey, doctora, en una como tabla para que puedan ver un poquito más sobre las diferencias y cómo poder ir determinando si vamos a atender a nuestro paciente inmediatamente o lo vamos a programar. En una emergencia dental, la gravedad es inminente, entonces se requiere una atención inmediata. Y en una urgencia dental, al no representar un predigo inmediato, podemos programarlo. Ahora, si no lo atendemos, se puede agravar y sí puede evolucionar una emergencia. Ustedes ya ven a los pequeñitos cómo llegaron con una celulitis, ¿no? Eh, Esto fue evolucionando quizás de un tema de un absceso pequeño que no se atendió, pasó el tiempo, no volvió a pasar nada y después hubo un proceso en el cual se fue agravando y ahí tenemos los resultados de no haber atendido a lo mejor en aquella ocasión cuando nos comentó que tenía un pequeño dolor, una pequeña molestia, ¿vale? Para poder atenderlo pues en un tiempo adecuado para él. El dolor en una emergencia va a ser intenso, va a ser persistente y difícilmente va a ceder al analgésico. Entonces, eso nos está dando una gran pauta para determinar qué es una emergencia. En una urgencia, el dolor puede ser moderado y muy probablemente pues va a ceder con algún analgésico que nosotros mandemos, generalmente paracetamol, ¿vale? Y existe inflamación en la emergencia, porque aquí incluso se pueden comprometer las vías respiratorias, lo cual puede impedir que nuestro pequeño pueda seguir desarrollando cualquier actividad de la vida diaria. Y en las urgencias se puede presentar la inflamación en algunos casos, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer en cada uno de ellos? Como acción inicial, en la emergencia, estabilizar a nuestro paciente. En caso de que nosotros veamos que se sale de nuestras capacidades, lo tenemos que derivar a nivel hospitalario si es que fuera necesario. No, tenemos que aprender como odontólogos que no todo está en nuestro control y que obviamente vamos a tener que apoyarnos en otros especialistas, que vamos a tener que derivar a nuestro paciente, que si es necesario, pues nos apoyemos en nuestros colegas, ¿vale? Y con una urgencia dental, lo que siempre les digo es, ok, vamos a mantenerlo con analgésico y estamos pendientes de vernos sultano día, ¿no? Que sería la programación de nuestra cita. Siempre, siempre, siempre que los pacientes te marquen por alguno de estos, ellos deben de quedar con una cita dental, ¿vale? Para beneficio de ellos. Recuerden que, bueno, yo que tengo práctica privada, para mí lo primordial son mis pequeñitos. Entonces, siempre hay que darles un espacio, un tiempo.
A lo mejor si fuera un sector público, pues ahí las cosas son diferentes, son complicadas, pero en un sector privado recordemos que nosotros estamos prestando un servicio y que nuestros pacientes están con nosotros por la confianza, por el tiempo que les dedicamos. Entonces, ser más empáticos en ese aspecto. Y si el paciente te llega que es una emergencia, lo tienes que derivar al hospital, lo derivas a urgencias, ¿no? Emergencia. Ajá, y normalmente con una revisión de que ya acudieron conmigo. Ok, Sí, para que ya sepan, porque pues posiblemente les van a decir, sí, pero es que esto es de dentista, o esto sí, pero vaya al dentista. O sea, ya tengo esa revisión. Justo se me pasó un poco también decirte eso. Normalmente a veces vienen ya nuestros pacientes, cuando vienen a lo mejor con una emergencia como la que vimos de los pequeñitos, ya vienen de consultas médicas, ya vienen de consultas de otros odontólogos, a lo mejor ya fueron medicados. Entonces también eso hay que ver si ya tomaron medicamento, qué vamos a hacer, si podemos o no podemos mandar este otro medicamento. ¿Me explico? O sea, ahí vamos a ir tomando vertientes. Por eso es que nosotros debemos cada vez ser mucho más capaces de, bueno, más bien darnos herramientas con la actualización constante para poder nosotros tomar mejores decisiones y hacer un mejor diagnóstico. ok. Sí. Ahora les platico sobre unos casos clínicos, ¿vale? Ahora, miren, por ejemplo, aquí me llegó un paciente de 2 años, 7 meses que sufrió un accidente doméstico. Me decía la mami que lo terminó de bañar, le puso su batita o su, ¿cómo se llama? Su toallita, lo dejó como, pues así como momia, y en eso ella estaba recogiendo unas cosas y escucha cómo hace como pues, el ruido de la caída, voltea y ve al pequeñito sin los dientes. Entonces, pues obviamente esto habla de que el pequeñito al estar con la mantita, con la toalla, pues pierde el equilibrio estando dentro de la regadera y pues esto trae como consecuencia pues, la albulación del órgano dentario 51 y 61. En esta ocasión la mami acudió al dentista lo más pronto posible y sí lo revisaron afortunadamente, lo contuvieron. Como tal no hubo tanto sangrado ni tanto, porque en realidad ya cuando llegan pues ya había coagulado y todo, pues toman radiografías en control y acuden conmigo a las 24 horas de que sucedió este proceso. ¿Qué hice? Pues obviamente hacemos un interrogatorio, una vez más, preguntamos cómo, cuándo y dónde sucedió. Todo esto nos va a dar datos para poder determinar si hay que hacer algo extra. Vamos a revisar la zona adecuada. Recordemos que era un pequeñito de 2 años, casi 3. Ventajas, este pequeñito ya me conocía, yo ya había revisado al pequeñito antes, entonces ya puede ser, pero aún así vienen irritables. Ahora, te voy a contar, el niño venía de lo más feliz, ¿eh? O sea, él ya había pasado lo peor, él ya se había caído, él ya no tenía dientes y la vida seguía normal. Quien venía muy angustiada era su madre. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay una parte de culpa, hay una parte de que ahora qué va a pasar, no tiene dientes, me explico, o sea, se abruma demasiado, pues porque obviamente es una mami que se ocupa de sus pequeños y le sucedió este accidente. Entonces ahí vuelvo a lo mismo, mucha contención. A veces se nos olvida que como odontólogos, pediatras o cuando estamos tratando con un niño, pues realmente quienes son nuestra primera vía son los papás. Entonces hay que hacerles mucha contención porque los niños se recuperan rapidísimo, afortunadamente. Entonces te digo, el niño ya venía feliz, contento, se puso a jugar y mientras tanto, pues estar solucionando dudas y preguntas de los papis, pues porque obviamente al día siguiente todavía, o sea, si en ese momento teníamos mucho miedo, mucha duda, mucha angustia, pasa el tiempo y entonces ya te vienen muchas preguntas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo se puede hacer? Mañana, pasado mañana, ¿cuándo la tengo que revisar, doctora? Me explico, o sea, como que hay muchas preguntas en el aire. Al momento de revisar la zona afectada, pues ya vemos que obviamente no están, ya hay un coágulo, bien formado obviamente, y que tenemos aquí un hematoma en la zona del órgano dentario 61. Y pues bueno, ayudarla a controlar. Se indica limpieza con gel de clorexidina en 2%, 2 veces al día durante una semana para ayudar a la cicatrización y que no tengamos ahí ninguna alteración, ningún problema. Ya venía con un analgésico, entonces pues dejamos el analgésico cada 8 horas por 3 días, porque pues, posiblemente tengamos ahí un poquito de dolor. Se me olvidó mencionarlo, obviamente tomar radiografías
que son nuestros auxiliares de diagnóstico para determinar que todo esté en orden, que no tengamos ninguna lesión. En este caso, recordemos que existen complicaciones también, entonces hablar de las complicaciones, de posibles complicaciones, en este caso se reducen mucho porque los dientes literalmente salieron en un solo momento, pero pues que obviamente en un traumatismo siempre pueden existir secuelas. Entonces, hablar de eso, que también vienen en las guías, de cómo, de cuáles serían las secuelas de cualquier tipo de traumatismo, ¿vale? Entonces, para que les digo, las chequen y ahí puedan tener más contexto y los papis estén enterados, porque a veces también es como, pues una vez se cayó, pero pues como nunca fueron al dentista, nunca se enteraron que podía haber una secuela, eh, estas cosas pueden pasar, ¿vale? Entonces, realmente aquí no hay muchas secuelas, porque afortunadamente cuando fue el traumatismo salieron los dientes y no hubo más. O sea, los encontraron, sabemos que los dientes están fuera, no hay ningún riesgo de que se haya ido a la nariz, o sea, nada. Y damos cita control, a mí me gusta verlos a la semana para poderlos monitorear, pero lo que te indica la guía es que los veas incluso hasta las 6 semanas, 8 semanas, pues porque ya no hay mucho por hacer en estos casos. La mami también me preguntaba sobre la colocación de los dientes. Eh, en dientes temporales no se indica la recolocación del diente o la reimplantación del diente porque corre mucho más riesgo el germen, ¿vale? Pero le Entonces, puedes poner algún tipo de prótesis, ¿no? sí, claro, justo. Vamos para allá. ¿Qué es lo que hicimos? Al ser un niño de 2 años, 7 meses, los segundos molares estaban en proceso de erupción. Entonces no pudimos actuar de una manera inmediata, pero claro que los papás tenían dudas de qué vamos a hacer. Entonces, a los 5 meses, cuando ya vimos que los órganos dentarios estaban bien erupcionados, se podía tomar un modelo para poder hacer una prótesis, se colocó un frente estético apoyándonos de los segundos molares temporales y la verdad es que se adaptó bastante bien. También ese es otro tema. Los niños se adaptan a todo de una manera impresionante, cosa que a lo mejor nosotros como adultos ya nos cuesta un poco más de trabajo. Pero pues mira, quedaron muy bonitos. El Sí. niño ya tiene sus dientes, feliz, contento, y también los papás, eso me da gusto saber. Sí, se ven muy naturales. Exacto, prácticamente pasan desapercibidos. Y digo, la cooperación de un niño de 3 años para colocar una prótesis, porque ahorita ya tiene tres, digo, fantástica. Pero eso habla de que hubo un buen manejo a pesar de que fue una emergencia. Es decir, la mami actuó como tenía que hacerlo. Cuando llegó a la consulta pudimos atenderlo de manera que pudiéramos interactuar. Él antes era, bueno, pues de hecho cuando venía a revisiones todavía lo revisábamos rodilla a rodilla porque era, tenía cierto resquemor a subirse a la unidad, pero la verdad es que hoy por hoy se sube solito, lo revisó sin ningún problema, es un chico muy cooperador para los 3 años que tiene. Sí. Lo ¿Vale? importante es Entonces, llevarlos desde chiquitos. exacto, sí, o sea, la introducción a la consulta es vital. Ahora te platico de este otro caso, Doc, que es una urgencia de una pacientita de 3 años, 5 meses, que me marca, bueno, me dice la mami, oye, Doc, fíjate que se lastimó mientras comía un dulce y me manda foto. ¿Crees que la puedas checar? Pues ya en el interrogatorio me platican me dice el papi que mientras él conducía, escuchó un llanto de su pequeña, voltea y al parecer se lastimó con el dulce que tenía. Me platicaba que era uno de estos dulces que tiene como plástico, entonces, pues a lo mejor hizo algún tipo de palanca o algo así, hizo que se desprendiera ese pedazo de esmalte de dentina del diente, ¿vale? Entonces termina con una fractura no complicada del órgano 51, y pues como podrás ver hay una manchita blanca aquí, que entonces seguramente ya teníamos la desmineralización y pues obviamente hacer este movimiento de palanca hizo que se desprendiera ese pedacito, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos ese resultado. También es un traumatismo, pero este traumatismo no es de urgencia porque no hay como tal un compromiso, ¿vale? Aún así hacemos un interrogatorio, preguntamos cómo, cuándo y dónde, y tenemos la ventaja de poder hacer un manejo de conducta porque no hay dolor, no hay incomodidad por parte de la pequeña, programamos una cita, y estos casos afortunadamente se pueden hacer todavía incluso estéticos, ¿vale? Es un tratamiento en el cual se hace un aislamiento absoluto con dique e hilo dental para evitar el procedimiento de anestésico
porque al no haber un compromiso de la pulpa, no es necesario. Y se hace un ajuste con una funda de celuloide, que estoy segura que muchos conocen ya. Se desinfecta la zona, se acondiciona el esmalte y la dentina, y sobre esto se ayuda a colocar la resina, de modo que queda como una corona estética. Se pule y se ajusta en caso de ser necesario, y la verdad es que es una consulta muy favorable. ¿Por qué? Porque los papás vienen como todos de que, ay, es que ya se rompió el diente, ¿qué vamos a hacer? Vienen como, así como desanimadones, y platicarles que es un tratamiento que puede ser poco traumático, que es un tratamiento rápido, que se hace en una sola cita y que prácticamente pasa inadvertida esa fractura del diente, pues o sea, les levanta mucho el ánimo y es como, ay, qué bueno, ya, estuvo padre. O sea, no fue tan terrible como lo pensamos. Sí. Y sin anestesia, como dices ahí. Sí, exacto. Entonces, la ventaja, volvemos a lo mismo, ya sea una pequeñita que era mi paciente, la verdad, entonces también ayuda mucho, pero pues obviamente a los niños siempre hay que introducirlos, o sea, eh, el hecho de que tengamos esta relación odontólogo-paciente, en este caso odontólogo papá-paciente, es bien importante apoyarnos mucho. Entonces, hacer énfasis en eso y en que también nosotros le perdamos el miedo a atender niños, ¿vale? Porque yo sé que es complejo, pero recuerden que lo que más nos va a dar son herramientas, es saber cómo tratarlo. Y si te agrada o si te gusta trabajar con niños, pues introducirlos con un manejo de conducta adecuado, ¿vale? Digo, todos estamos capacitados para hacerlo. Obviamente los especialistas ya tenemos una formación, ¿vale? Y pues bueno, Doc, sería todo por mi parte. Gracias, doctora, por venir a Odontoblog. Aquí son tus datos de contacto, citas, dudas, Exacto, preguntas, todo. sí, exacto. Me pueden encontrar en prácticamente todas las redes. Ahí también tienen mi teléfono y también me encuentro en Doctoralia. Entonces, básicamente me pueden encontrar en muchos lugares. Igual si a alguien le surge una duda respecto a las guías o lo que decíamos en las dosis, cualquier cosa en la cual yo les pueda ayudar, créanme, voy a hacerlo porque prefiero que, o sea, poder ayudarlos, se den unas buenas dosis a nuestros pacientes, a que les hagamos un daño mayor, Sí, totalmente. ¿no? Muchas gracias, sí, doctora. Aquí les vamos a poner de todas formas aquí en el video los links, aquí en un comentario, Ajá, los sí, links de las guías y los artículos que nos proporcionaste para que les puedan echar un ojo y se actualicen. exacto. Te Sí, sí. agradezco mucho, doctora Karen, por venir a Odontoblog y compartirnos un poquito de todo tu conocimiento Muchas odontopédico. gracias. Gracias a ti, Doc. Me dio mucho gusto acompañarte. Gracias por estar aquí y eres bienvenida siempre. Sígala entonces en Instagram, en Facebook, ahí van a aprender tips, ahí sube casos clínicos y ahí también la pueden contactar. Si le quieren derivar a algún paciente y está en la zona de Toluca o papás que nos están viendo, también pueden ahí hacer cita o en el WhatsApp también, ¿verdad? Sí, claro, ahí estamos todo el tiempo, ¿vale? Mil gracias, doctora. Ciencia y lo que sea. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Gracias. Dejen también sus dudas aquí en el video, en la caja de comentarios. Vamos a tratar de estarlas aquí contestando. Les agradecemos a todos los que se quedaron. Sé que los que vieron este video es porque les gusta atender niños o quieren atender mejor los niños que les llegan a su consultorio. Exacto. Gracias, doctora. Un abrazo hasta Toluca y nos vemos en un próximo video. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Denle like, sigan a Odontoblog en todas sus redes sociales y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.